Muy buenos días, en día 512, como siempre, de Milei. Titulamos esta columna de hoy La peruanización laboral de la Argentina. Pablo contó en una entrevista al diario Tiempo Argentino que dejó su trabajo en la construcción y ahora reparte para UNAP. En otra entrevista, en C5N, una persona que vende de manera ambulante hace más de 30 años en ONCE dice que cada vez más personas se las encuentra haciendo lo mismo que él. En los subtes, en los trenes, pasan una persona atrás de otra vendiendo lapiceras, golosinas, cuadernos para colorear y hasta zapatillas de enchufe y otras herramientas. Mientras tanto, la noticia de despidos, tanto en el Estado, suspensiones y despidos en la fábrica, cierre de pymes, son una constante. Vamos a escuchar un testimonio de un joven repartidor que está muy contento con su trabajo. Vamos a escuchar la entrevista que le hace la ex legisladora Ofelia Fernández en 2024. ¿Cómo haces para dejar de pedalear? ¿Sentís que te alcanza? O sea, ¿cuánto tenés que laburar para que te alcance? No sé qué tan calculado lo tenés, pero... Yo, mirá, no porque lo necesite, pero yo por lo menos trabajo 10, 12 horas al día. Y con eso me alcanza. Pero si quiero trabajar 8 también me sirve. Está todo, depende de la avaricia que uno tenga, ¿no? Si vos querés tener tus cosas, vas a trabajar las horas que tengas necesarias. Si querés tener lo justo, vas a trabajar 4 o 8 horas. Esto me parece clave. Siempre estás a una hora más de tener un poco más de plata. ¿Y por qué no? Digo, estamos en un momento donde la plata importa más que tu cuerpo o tu cabeza, lamentablemente. Y es muy tentador laburar, pedalear una hora más y tener majita. ¿Cómo haces para cortar? Las redes sociales me lo vendieron. Tenía publicaciones por todos lados, salí a repartir. Dije, bueno, yo estaba sin trabajo, hace poco me había quedado sin trabajo, entonces dije, voy a intentar, voy a probar. Y bueno, y acá estamos, mira, 5 años después. Yo en ese momento no tenía ni una bici, me pude comprar una bici, la vendí, me compré la moto. Ahora planeo cambiar la moto, así que estoy tratando de que me vaya bien. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú, en el periodo comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024, la tasa de empleo informal a nivel nacional fue 71,2, mientras que el empleo formal representó 28,8 de la población económicamente activa y ocupada. Por eso nos estamos preguntando si Argentina vive o planteando un proceso de peruanización laboral, con todo respeto por ese país desde ya. En un informe de la consultora Empiria 417 se explicó este proceso de peruanización, por decirlo de algún modo. El informe señala que el actual modelo de crecimiento libertario, basado en sectores como agro, minería e hidrocarburos, enfrenta una seria limitación para la generación de empleo masivo y de calidad. Aunque estos sectores alivian la restricción externa aportando divisas, no son intensivos en mano de obra. En conjunto, el agro primario, la minería, el upstream de petróleo y la pesca representan apenas 7% del empleo privado asalariado total, aunque quizás representen el 70% de nuestras exportaciones. En cambio, sectores intensivos en el empleo, como el comercio, la industria, la construcción, que juntos explican el grueso del trabajo formal, fueron los más castigados. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se perdieron 105.000 empleos asalariados privados, con caídas de 51.000 puestos de trabajo en la construcción, casi 27.000, 26.900 en la industria y 33.000 adicionados en hoteles, transportes, servicios profesionales. En contraposición, solo se generaron 22.500 empleos en 3 sectores: agro, 14.000, comercio, 14.000, agro, 7.700 y pesca, 600. Es decir, por un lado, los ganadores del modelo de Milei, que son estos sectores como la minería, los hidrocarburos, no generan el empleo, y por el otro lado, los empleos suficientes, y por otro lado, los perdedores como la construcción y el comercio son los que más empleo generaban y hoy no lo están generando. Por esta razón, el desempleo subió de 6,1% a 7,2% en el promedio anual y de 5,7 a 6,4 en el último trimestre de 2024 comparado con el último de 2023. O sea, en el año completo de 6,1 a 7,2, comparando solamente el último trimestre del año con respecto al último trimestre del año anterior de 5,7 a 6,4. Es decir, el empleo, el último trimestre, el desempleo, el último trimestre de 2024 descendió respecto del promedio, mostrando un deterioro del mercado laboral
Sin embargo, el ajuste principal no fue por cantidad de empleo, sino por su calidad. Mientras se perdieron 235.000 empleos asalariados, 190.000 de ellos formales, se generaron 381.000 puestos no asalariados, de los cuales 327.000 fueron trabajadores por cuenta propia. La presión laboral también se disparó, creció 1.3 y alcanzó 23% de la población activa, impulsado por 340.000 ocupados que declararon estar insatisfechos con su situación laboral, además de 180.000 nuevos desempleados. Esto anticipa una recomposición progresiva del empleo, se crea trabajo pero más precario, más mal pago y con fuerte impacto en el consumo, especialmente en las provincias donde el empleo público, hoy en caída salarial, tiene mayor peso. La recuperación de la masa salarial será, en consecuencia, más lenta que la del empleo, porque el empleo no registrado y por cuenta propia, en general, tiene menos ingresos que el empleo formal, independientemente de que no tiene ninguna cobertura si la persona se enferma, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene obra social. O sea, realmente cambiar empleo formal por empleo informal implica, más allá de lo que decía este Rappi, que teníamos su testimonio al principio, implica una precarización de la condición laboral. ¿Qué cambios, entonces, trae esta nueva configuración de la clase trabajadora? El hecho de que los obreros del siglo XXI sean contrapropistas y no estén sindicalizados, ¿qué novedades políticas trae? ¿Cómo piensan estos trabajadores y a quién prefieren votar? Vamos a escuchar el siguiente testimonio, que es muy interesante. Durante 2023 allí el gobernador Kicillof quiso impulsar una ley para regularizar las apps de reparto y sindicalizarlas, pero el resultado fue una manifestación en contra de esto. Vamos a escuchar lo que dijeron los trabajadores en ese momento. Esto es 2023, protestas de repartidores, no queremos sindicatos, somos independientes. Hace 4 años que trabajo para la aplicación, arranqué con la aplicación Rappi. Yo tenía un trabajo en blanco y bueno, después lo hacía como extra porque me daba la facilidad de conectarme y desconectarme cuando yo quería, o sea, mis ratos libres, y bueno, ayudarme un poquito en la economía del día a día. Y bueno, hace 3 años que estoy en pedido ya y bueno, nos preocupa esto de que se quiera sindicalizar nuestro sector porque creo que somos monotributistas y tampoco queremos ninguna representación porque somos independientes y estamos en la calle día a día y así estamos bien. Y así estamos bien. Por otro lado están lo que sectores como el Frente Patria Grande de Juan Grabois denominó la economía popular, esto es la economía informal de cartoneros, vendedores ambulantes, otras de estas labores integradas a los programas estatales. Vamos a escuchar cuál es el planteo de Juan Grabois al respecto cuando dice planteamos una economía plural de 3 sectores, privado, público y comunitario. Hay algo que tiene que ver con tener la garantía de un ingreso fijo. Es como, yo esto lo aprendí en los call centers, yo laburé mucho en call centers también. Si vos laburás en call center solamente por comisión, es un garrón. Porque no tenés nada fijo. Si tenés un sueldo fijo y después más comisiones, bueno, eso es, tenés algo garantizado y después la productividad tuya. En una cooperativa de reciclado, donde los compañeros van a cobrar por la productividad que realicen, tienen que tener un ingreso garantizado. En una cooperativa de construcción, donde las tareas pueden cambiar, entonces un mes puedes quedarte sin laburo, tenés que tener un ingreso garantizado. Si no, todo el esfuerzo organizativo del sector económico comunitario se cae porque no hay un sostén. Entonces, nosotros planteamos una economía plural, que tenga 3 sectores. Un sector privado que tiene que ser eficiente, que tiene que ser ambientalmente sustentable, que no tiene que ser producto de las prebendas del capitalismo de amigos. Un sector público que tiene que ser eficiente, que tiene que centrarse en las tareas de educación, salud, seguridad y en el sector científico-tecnológico, es decir, los sectores estratégicos y recursos y bienes comunes. Y un sector popular comunitario que tiene una productividad alternativa, que no es la productividad propia del capitalismo donde la medida de todo es la guita. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Grabois, pero evidentemente hay que tener alguna respuesta a este nuevo fenómeno. El éxito de personas como Grabois sería que su tarea de representación deje de ser necesario porque todos estén incluidos en el sector laboral formal. Desde el ángulo político parece haber una diferencia entre quienes son repartidores y choferes de una app
y trabajadores de la economía popular como cartoneros o vendedores ambulantes. En el primer caso, los trabajadores parecen valorar la idea de ser su propio jefe y percibir más ingresos a medida que produzcan más. Esto, de alguna manera, los acerca a los valores libertarios. En el otro caso, el trabajo de los movimientos sociales y dirigentes como Juan Grabois parece poner algunos matices en este sentido. De hecho, hay dirigentes como Natalia Saracho, hoy diputada nacional, que viene de esta experiencia de la economía popular. Por otro lado, cabe preguntarse si cada vez hay menos trabajadores informales y cada vez cae más el consumo, ¿cuánto puede resistir la economía argentina el crecimiento de este sector? Es decir, ¿habrá suficientes personas que pidan hamburguesas en las apps de reparto para sostener el crecimiento de los repartidores? ¿O si las personas ganan cada vez menos y cada vez hay más vendedores ambulantes, ¿podrá haber mercado para todos? Escuchemos las palabras a este respecto de un joven repartidor en abril de este año. Dice, somos muchos y la demanda cada vez es menor. Y está peleado, está duro, bajó mucho el consumo. ¿Qué pasa? Yo laburaba en una logística que hace 6 meses cerró. Se fueron, brasileros se fueron. ¿Qué hice? Agarré la bici. Como yo hay un montón de chicos. Entonces, ¿qué pasa? Somos muchos repartidores y la demanda es menos, cada vez menos. El número es fácil, 2 más 2 es 4. ¿Récord de horas pedaleadas en este caso? 12, 350 kilómetros en un día. Casi Mar del Plata. ¿Qué vas a hacer? Hay días buenos y hay días malos. Mirá, yo calculo que estamos tocando fondo. Va a llegar un momento que va a tener que levantar. Pero hay que tener esperanza. Esperanza no se pierde nunca. Yo soy argentino y de acá no me voy. Una pregunta interesante es a qué edad se puede hacer esta tarea y cómo progresivamente con los años esa tarea, pedalear de acá a Mar del Plata, si algo que claramente no va a ser sustentable a lo largo del tiempo. O sea, puede ser una actividad que sea realizable por gente joven, pero desde ya es imposible sustentar físicamente esa actividad con el paso de los años. Mientras tanto, y esto sucede, la sociedad de Milei se va amesetando. Es decir, se va nivelando para abajo. Vamos a plantear una paradoja que es percibible por cada uno de nosotros caminando por la calle simplemente. La pobreza puede bajar, pero al mismo tiempo el empobrecimiento general de la sociedad subir. Porque puede el Estado invertir en duplicar los subsidios a la indigencia y la pobreza extrema, lo que está muy bien, pero probablemente debe ser de las mejores cosas sociales que ha realizado el gobierno de Milei, y así se reduce la pobreza extrema, pero simultáneamente, si la clase media consume menos, que es la mayoría de la sociedad, esa sociedad se empobreció, aunque haya menos pobres. Son dos conceptos totalmente diferentes, el de empobrecerse, que es reducir la capacidad de consumo, la calidad de vida, y que haya menos pobres. Y si el empleo es de menor calidad, aunque los desempleados estructurales, que son los que reciben los subsidios a la pobreza e indigencia, hayan mejorado, relativamente la sociedad también se empobreció. Ese achatamiento de la pirámide, o sea, un sector, el más bajo de la pirámide, que mejora un poco sus condiciones de supervivencia, mientras que la mayoría de la sociedad desciende su capacidad de consumo, paradójicamente es una igualación de la sociedad hacia abajo, o sea, algo bastante contrario a la ideología libertaria, es decir, produce el efecto contrario al que supuestamente se declama. Lo mismo vale para la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El Producto Bruto de un país podría crecer por aumento de las exportaciones de las materias primas y paralelamente el consumo bajar, porque la mayoría de la población no obtiene beneficios por ese crecimiento. Cuando esto sucede, se llama que se crece sin desarrollo. O sea, es exactamente lo que sucede en la Argentina. O sea, en Argentina crece el Producto Bruto este año y, sin embargo, el empobrecimiento general de la sociedad va a quedar menor que el que había en 2023. Finalmente, es la calidad de trabajo que realiza una sociedad la única prueba de desarrollo. Es probable que con el tiempo el crecimiento del Producto Bruto termine produciendo una mejora, sin ninguna duda, el famoso derrame. El tema es que si el Estado no hace nada para que esto se produzca, bueno, puede pasar algunos años, ¿no? Y mientras tanto, en esos algunos años en los que no se redistribuye y simplemente derrama, la situación de empobrecimiento de la clase media, de la mayoría de la población, se mantiene. ¿Se acuerdan cuando Milei decía que quería volver al momento de la Argentina, que era una potencia mundial? Exagerando, había dicho la primera potencia mundial del mundo, o sea, la primera potencia mundial, perdón por la repetición. Al momento que se refería el presidente se llamaba el modelo agroexportador, políticamente dirigido por el Partido Autonomista Nacional, que gobernó alrededor de 50 años, desde fines del siglo XIX hasta comienzos
del siglo XX, de mediados fines del siglo XIX. En ese periodo, los trabajadores en la Argentina vivían en condiciones extremadamente precarias, con jornadas extenuantes, salarios bajos y sin derechos laborales reconocidos. La economía se extendía al calor del modelo agroexportador gracias a la demanda internacional de carnes y cereales, pero esa riqueza no se distribuía. El grueso del proletariado urbano y rural vivía hacinado, mal alimentado, sin acceso a servicios básicos, con jornadas laborales como las que contaba Rappi hace un rato, de 12 a 14 horas diarias. Es como si luego de 150 años después volviésemos al momento del surgimiento del Estado-Nación. Por más triste que esto suena, nadie puede decir que Milei no nos avisó. Como hablamos de los trabajadores y de sus condiciones, nos vamos con este clásico tema que retrata la vida del trabajador de Viejas Locas, que lleva como título Homero.